Un multimillonario ayuda a un niño pobre a vender muñecas para salvar a su padre. Lo que sucede después es increíble. Noah Rivera, de 12 años, mantenía la cabeza gacha mientras el frío del atardecer recorría las calles de la ciudad, y su aliento se difuminaba con la luz mortecina. Su mochila, descolorida y desgastada por los bordes, pesaba aún más en su pequeño cuerpo, no solo por su contenido, sino por todo lo que significaba. Dentro había 12 muñecas de tela cosidas a mano, cada una con ojos de botón desparejados, sonrisas torcidas de hilo y cuerpos blandos cosidos con esmero. No había comido desde el almuerzo en la escuela, y ese almuerzo había sido más pequeño de lo habitual, medio sándwich y una manzana magullada. Pero el hambre era algo que había aprendido a soportar sin quejarse. Lo que lo carcomía más que el vacío en el estómago era el sonido del tiempo escabulléndose entre sus dedos, el suave tic-tac de un reloj que parecía hacerse más fuerte con cada día que pasaba. Todas las tardes después de la escuela, mientras los demás niños recogían sus cosas y corrían hacia los videojuegos o a sus cálidos hogares, Noah se escabullía por una puerta lateral, con cuidado de no llamar la atención. Su maestra, la señora Langford, siempre lo miraba con dulzura al cruzarse con ella en el pasillo. Nunca decía nada, pero a veces sus ojos seguían la mochila que llevaba sobre los hombros con silenciosa comprensión. Una vez, le había dado una bolsa de retazos de tela, recortes sueltos de un viejo proyecto de acolchado, y Noah la había usado toda. Ella no le preguntó a dónde habían ido las muñecas, y él no se ofreció a explicarlo. Caminaba por el mismo camino todos los días. 2 cuadras después de la estación de autobuses, doblaba la esquina donde el calor de la panadería se filtraba en el aire frío, y finalmente llegaba al cruce cerca del supermercado. Allí, bajo la parpadeante farola, se sentaba en el cemento, con la mochila abierta, las muñecas cuidadosamente colocadas en una ordenada fila sobre un trozo de cartón limpio. Un pequeño letrero hecho con una vieja caja de cereales descansaba junto a ellas, con grandes letras mayúsculas escritas cuidadosamente con rotulador: muñecas hechas a mano, cualquier donación ayuda. La primera hora siempre transcurría en silencio. La gente pasaba corriendo junto a él, con bolsas de la compra en la mano, mirando sus teléfonos, hablando en voz alta por auriculares inalámbricos. Algunos miraban las muñecas y seguían caminando. Algunos aminoraban el paso lo justo para mirarlo a la cara y luego se alejaban. Un hombre dejó caer $1 sin detenerse. Otra mujer arrugó la nariz murmurando algo en voz baja. Noah no respondió. Se había acostumbrado al silencio, a ser invisible. Los peores no eran los que lo ignoraban, eran los que reían. «¿Muñecas? ¿En serio?», se había burlado un adolescente hacía una semana. «¿Qué clase de chico vende muñecas?». Tiró una a la cuneta antes de salir corriendo con sus amigos. Noah la recuperó en silencio, la limpió con la manga y la devolvió a la fila. Le había llevado casi 2 horas terminar esa muñeca. Tenía una camisa azul suave hecha con un calcetín viejo y pequeñas trenzas cosidas con hilo negro. Su favorita. Aún así, volvía todos los días, lloviera o hiciera sol. Las muñecas fueron idea suya. Cuando su padre enfermó por primera vez, Noah lo intentó todo. Los puestos de limonada no duraron hasta el otoño. Recoger latas apenas le daba para el pan. Las muñecas, sin embargo, llevaban algo diferente. Un trocito de él. Un recuerdo de tiempos mejores. Por la noche, una vez terminada la tarea y fregados los platos, se sentaba junto a la ventana entreabierta de su apartamento, con el zumbido del radiador apenas funcionando tras él, y bordaba a la luz de la lámpara. Miguel solía sentarse con él, guiándole las manos, enseñándole a sujetar la aguja sin pincharse el pulgar. Eso fue antes de que empezaran los episodios, antes del dolor de pecho, antes de los ataques de tos que le sacudían el cuerpo como un árbol en una tormenta. Ahora su padre apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama algunos días. Miguel había sido carpintero la mayor parte de su vida, manos fuertes y firmes. El tipo de hombre que construía cunas y pajareras no solo por dinero, sino porque le encantaba ver cómo las cosas cobraban vida bajo sus dedos. Una vez le había hecho a Noé un caballero de madera con un escudo tallado en un viejo palo de escoba. «Todo guerrero necesita algo por lo que luchar», había dicho, poniéndolo en las diminutas manos de Noé. Ahora era Noé quien luchaba, no con espadas ni escudos, sino con hilo, tela y una determinación demasiado grande para su edad. Estaban atrasados con el alquiler. Su casero, el señor Kessler, ya había venido 2 veces este mes.
No era cruel, solo estaba cansado. Tienen hasta fin de semana, había dicho la última vez en voz baja. Después de eso, no puedo aguantar al banco. Noah no se lo había dicho a su padre. Miguel ya tenía bastante de qué preocuparse. El costo de la cirugía era exorbitante. Incluso con el seguro estatal, las diferencias eran considerables. Noah había escuchado las llamadas telefónicas, la voz de su padre quebrada mientras pedía ayuda. Solo necesito un poco más de tiempo, había susurrado al auricular. Tiempo. Eso era lo único que les faltaba. Y así, cada muñeca se convirtió en un grito silencioso al vacío. Una esperanza desesperada, una plegaria hecha de tela. Algunas noches ganaba $10, otras, nada. En días mejores, encontraba a algún amable desconocido dispuesto a llevarse una a casa y preguntarle si las había hecho su madre. Sonreía suavemente y respondía solo con un asentimiento. Nadie preguntaba nunca si las hacía él mismo. Hoy, el viento era más cortante. El cielo se había vuelto gris, opaco y húmedo al caer la tarde. Para cuando Noah llegó a su lugar habitual, las nubes se habían acumulado densamente en el cielo y las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. No se fue. En cambio, desempacó las muñecas con sumo cuidado, colocando una bolsa de plástico debajo para que no se filtraran. El tráfico peatonal disminuyó al abrirse los paraguas en la acera. Un grupo de empresarios pasó apresuradamente, con los abrigos ondeando al viento. Una joven madre apartó a su hija, evitando el contacto visual. Un hombre se acercó a él, miró las muñecas y murmuró que estaba merodeando. «Vete a casa, chico, este no es el lugar», dijo bruscamente, y luego desapareció dentro de la tienda. Noah no se movió. Sus dedos se cerraron alrededor de la correa de su mochila, sujetándola contra su pecho. Miró la farola del techo, observando cómo el agua empezaba a gotear sobre el cristal. Estaba a punto de empacar cuando el zumbido de un motor le llamó la atención. Un elegante coche negro se detuvo junto a la acera. Su superficie brillante reflejaba las luces de la ciudad, el tipo de coche que solo había visto en revistas. Se detuvo a pocos metros. La ventanilla del copiloto bajó lentamente, revelando a un hombre con un abrigo color carbón, mandíbula afilada y cabello con mechas plateadas peinado hacia atrás, a la perfección. Su mirada era tranquila, evaluadora, al posarse en Noah. Por un breve instante, el mundo pareció detenerse. El hombre no habló. No hizo ningún gesto ni preguntó nada. Simplemente miró al niño de pie bajo la lluvia, rodeado de pequeñas muñecas hechas a mano, con el agua goteando de la capucha y el rostro pálido de frío. Noah le devolvió la mirada, sin saber qué esperar. Había algo en los ojos del hombre, curiosidad, tal vez, o reconocimiento. Pero entonces el semáforo se puso en verde y, sin más, el coche arrancó, con las luces traseras desapareciendo en la neblina. Noah permaneció inmóvil un largo instante, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía quién era el hombre ni por qué esa mirada le había parecido tan extraña, pero, de alguna manera, en ese breve instante de silencio, algo cambió. Miró las muñecas, la lluvia deslizándose por la lona de plástico bajo ellas, y luego volvió a la calle vacía. Aún no lo sabía, pero esa mirada desde la ventana, ese fugaz instante bajo el cielo gris de la ciudad, había puesto en marcha algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Recogió las muñecas con cuidado, una a una, secándoles la humedad de la cara. Al cerrar la cremallera de la mochila y volver a casa, le temblaron ligeramente las manos, no por el frío, sino por la extraña sensación de que la historia que había estado tejiendo en silencio durante meses estaba a punto de reescribirse. La semana siguiente se desarrolló como una broma cruel que Noah no pudo quitarse de la cabeza. Las mañanas eran más frías ahora. Un aire cortante le rozaba los dedos incluso a través de los guantes que había encontrado en el contenedor de objetos perdidos del colegio. Se ajustó la sudadera con más fuerza mientras caminaba por la ruta habitual. Su mochila crujía con el peso de las muñecas recién cosidas. Últimamente, cada puntada era más lenta. Sus ojos se esforzaban por la tenue luz del apartamento. El frío le entumecía los dedos. Pero seguía adelante. Tenía que hacerlo. Empezó un lunes. La cafetería era más ruidosa de lo habitual. El traqueteo de bandejas y sillas se amortiguaba con el creciente dolor de estómago. Esperó en la fila con los demás,
con las manos metidas en las mangas, observando cómo los niños que iban delante recibían la comida sin que nadie se lo preguntara. Cuando por fin llegó su turno, la señora del comedor frunció el ceño y tocó la pantalla. Su rostro pasó de la neutralidad a la incomodidad. Por la tarde, el hambre se había desvanecido, convirtiéndose en algo aburrido y familiar. Después de la escuela, siguió su camino habitual, pasando por la panadería, contando los pasos como siempre. En el cruce cerca de la tienda, colocó las muñecas bajo la farola oxidada, ordenándolas con cuidado. El cartón debajo de ellas aún era resistente, y había usado una tira de plástico para protegerlas del cemento húmedo. Hoy, había probado algo diferente. Les había añadido pequeñas bufandas a cada una, retazos de franela atados suavemente alrededor de sus cuellos cosidos. Pensó que tal vez ayudaría. Tal vez alguien lo notaría. Pero la ciudad siempre tenía prisa. Después de una hora, el tráfico peatonal se aceleró. Gente saliendo del trabajo, algunos yendo a cenar, otros corriendo a casa. Algunos miraron las muñecas. Una mujer aminoró el paso lo justo para negar con la cabeza y murmurar algo sobre mendigar. Noah la ignoró. Mantuvo la mirada baja, con las manos bajo los brazos. El viento había arreciado de nuevo. Entonces llegó el vendedor. Era un hombre corpulento de unos 50 años, de voz ronca y rostro enrojecido bajo una gorra de béisbol. Atendía el kiosco de la esquina, a pocos metros de distancia, pero hoy, algo en la presencia de Noah lo había sacado de kiosco. «No puede estar sentado aquí», gruñó, su voz cortando el zumbido del tráfico. «Está bloqueando el paso, no tiene permiso». Noah levantó la vista, sobresaltado, intentando explicar que no vendía nada, solo aceptaba donaciones. Pero al hombre no le importó. Se acercó, señalando las muñecas con un dedo gordo. «Esta es una zona comercial. No puede quedarse aquí sentado como si fuera un parque infantil». Otros se habían detenido a mirar, transeúntes con mirada curiosa y teléfonos a medio sacar de los bolsillos. A Noah se le encogió el estómago. Sus manos se movieron instintivamente para recoger las muñecas, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Se disculpó en voz baja, intentando recoger, pero el vendedor no había terminado. Sacó un teléfono, amenazando con llamar a la policía. Dijo que era allanamiento. Dijo que Noah había sido advertido, aunque no lo había sido. Las sirenas llegaron más rápido de lo esperado. Solo una patrulla, 2 oficiales saliendo con expresiones cansadas. No sacaron armas, no gritaron, pero no lo necesitaron. Verlo solo fue suficiente para deshacer el último hilo de calma al que Noah se había aferrado. Uno de ellos le preguntó su nombre. El otro miró de reojo las muñecas, luego la mochila. Uno mencionó que merodeaban, otro preguntó si sus padres estaban cerca. Quería correr, quería llorar. Pero no lo hizo, se quedó clavado en el lugar, su voz apenas un susurro mientras decía que se iba. Lo dejaron ir, sin cargos, sin arresto, solo una advertencia. Pero incluso las advertencias tenían peso. Para cuando llegó a casa, el cielo ya estaba oscuro. Subió las escaleras lentamente, el miedo aumentando con cada paso. No estaba seguro de por qué, hasta que abrió la puerta. El apartamento estaba demasiado silencioso. La tos de Miguel rompió el silencio primero, un sonido áspero y profundo que provenía de la trastienda. Noah dejó caer su mochila junto a la puerta y entró corriendo. Su padre estaba apoyado contra el marco de la cama, respirando entrecortadamente, con el sudor pegado a su frente a pesar del frío de la habitación. Noah no lo dudó. Llenó la tetera, le trajo agua, trajo el inhalador. Pero estaba casi vacío. Quedaban 3 inhalaciones, tal vez 4. La receta estaba vencida. La aprobación de Medicaid no se había procesado. Se habían quedado sin opciones. Se les había acabado el tiempo. Miguel intentó sonreír, intentó despedirlo, hacer una broma sobre envejecer. Pero su rostro se contorsionó de dolor y cerró los ojos, agarrándose el pecho. Noah se sentó a su lado en silencio, fingiendo no tener miedo, fingiendo que el día no había devorado la poca esperanza que le quedaba. Pensó en preguntarle a alguien, a la señora, Langford, quizá, o el vecino del 4B que una vez les ofreció sopa. Pero el orgullo era algo extraño y afilado. Se aferraba a Miguel como una segunda piel. Nunca pediría ayuda, a menos que no tuviera otra opción. ¿Y Noah? Él tampoco quería rendirse. Pero en el silencio de esa noche, mucho después de que Miguel se hubiera quedado dormido,
Noah estaba sentado a la mesa de la cocina con los dedos temblorosos mientras intentaba enhebrar la aguja. No podía ver bien. Cada muñeca se sentía más pesada, cada puntada más lenta. Recordó lo que el médico le había dicho la primavera pasada. Palabras dirigidas a su padre, pero que se habían grabado en la memoria de Noah. Sin cirugía, su padre podría no sobrevivir otro invierno. Ya era octubre. La batalla interna había comenzado entonces, pequeña al principio, un susurro silencioso de que tal vez no era lo suficientemente fuerte, de que tal vez nada de esto sería suficiente. Era solo un niño hambriento y exhausto con una mochila llena de esperanza y una determinación a la deriva. Pero rendirse no era una opción. Recordó noches de antaño, cuando el mundo parecía más simple. Las manos de Miguel guiando las suyas sobre madera blanda, dando forma a camiones de juguete y dinosaurios con retazos. Risas resonando en la pequeña sala de estar mientras pintaban caras en sus creaciones. El olor a serrín, la calidez de esas tardes. Las muñecas eran más que tela, eran ecos, de amor, de las manos de su padre, de un niño que solía soñar más allá de la supervivencia. El miércoles probó un nuevo lugar, en el centro, cerca de una conferencia tecnológica que se había apoderado del centro. La gente inundaba las calles con abrigos caros, con sus identificaciones colgando de los cordones, riéndose por teléfono sobre fusiones y capital. Encontró un sitio cerca de la entrada de un alto edificio de cristal y se recostó contra el borde de una jardinera. El viento azotaba el pasillo como un fantasma, atravesando su sudadera con capucha y palideciendo sus labios. Alineó las muñecas con cuidado, con sus pequeñas bufandas ondeando. Pasó una hora, luego otra. Nadie se detuvo. Algunos miraron, pero la mayoría pasó apresuradamente. Un grupo de hombres trajeados reía entre dientes al pasar. Uno de ellos gritó que debería estar en la escuela. Noah apenas lo notó. Tenía el cuerpo entumecido. Los dedos de los pies, a pesar de llevar 2 pares de calcetines, se le habían endurecido. El cartón bajo sus pies estaba húmedo de nuevo. Pensó que tal vez era hora de irse. Entonces sucedió. Una figura aminoró la marcha al acercarse, saliendo de la multitud como un fallo del sistema. Un hombre con un abrigo a medida, lana gris oscura y zapatos caros. Se movía con precisión, cada paso deliberado. Noah no levantó la vista al principio. Tenía demasiado frío, estaba demasiado cansado. Entonces, el hombre se agachó y levantó una de las muñecas de la acera, una con una diminuta bufanda azul y ojos de botón disparejos. Su voz era baja, pero clara, abriéndose paso entre el ruido que los rodeaba. Preguntó si Noah había llegado. Noah asintió, incapaz de hablar. El hombre no sonrió. No se arrodilló ni intentó acariciarle la cabeza como hacían otros a veces. Simplemente observó la muñeca un momento, con los ojos entrecerrados. Entonces miró a Noah. Lo miró de verdad. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, como si un rompecabezas acabara de resolverse. Dijo 2 palabras. Espera aquí. Luego se dio la vuelta y desapareció dentro del edificio. Julian regresó minutos después, no con el dinero que Noah esperaba, sino con algo completamente distinto en la mirada. No era la misma mirada de educada curiosidad o incluso de leve diversión de antes. Era concentración, cálculo, algo eléctrico pero indescifrable, como un hombre que acababa de resolver un rompecabezas que lo había desconcertado durante años. No habló de inmediato, simplemente le hizo un gesto a Noah para que lo siguiera. Confundido, con el corazón acelerado, Noah aferró con más fuerza la bolsa de lona llena de muñecas hechas a mano y siguió a Julian por los resonantes pasillos de mármol del rascacielos. Pasaron un control de seguridad, luego una amplia puerta de cristal que daba a una sala de conferencias tan grande que parecía más un plató de cine que un espacio de reuniones. El aire interior era fresco, con un ligero aroma a espresso y algo cítrico. Elegantes sillas negras rodeaban una larga mesa ovalada de nogal pulido. A su alrededor se sentaban hombres y mujeres con trajes a medida, sus conversaciones breves y concisas,
interrumpidas por sorbos de café y el movimiento de carteras. Toda la sala bullía con el suave zumbido de la riqueza y la influencia. Noah aminoró el paso en la puerta, repentinamente abrumado. No era el tipo de gente a la que estaba acostumbrado. Sus miradas, penetrantes e inquisitivas, se volvieron hacia él cuando Julian entró con la autoridad de un hombre acostumbrado a dirigir salas como esta. Pero en lugar de ocupar su lugar en la cabecera de la mesa, Julian caminó hacia el centro y aplaudió una vez para calmar la sala. Presentó a Noah no como un caso de caridad ni un vendedor ambulante, sino como alguien con una idea que vale la pena escuchar. No dio más explicaciones, simplemente le indicó a Noah que se acercara. Noah sentía los pies como bloques de hormigón. Cada paso hacia el frente de la sala le añadía un nuevo peso al pecho. Podía oír la sangre corriendo en sus oídos, el latido de su corazón tan fuerte que casi ahogaba las voces que Recordó lo que el médico le había dicho la primavera pasada, palabras dirigidas a su padre, pero que se habían grabado en la memoria de Noé. Sin cirugía, su padre podría no sobrevivir otro invierno. Ya era octubre. La batalla interna había comenzado entonces. Pequeña al principio, un susurro silencioso de que tal vez no era lo suficientemente fuerte. De que tal vez nada de esto sería suficiente. Era solo un niño hambriento y exhausto con una mochila llena de esperanza y una determinación a la deriva. Pero rendirse no era una opción. Recordó noches de antaño, cuando el mundo parecía más simple. Las manos de Miguel guiando las suyas sobre madera blanda, dando forma a camiones de juguete y dinosaurios con retazos. Risas resonando en la pequeña sala de estar mientras pintaban caras en sus creaciones. El olor a serrín, la calidez de esas tardes. Las muñecas eran más que tela, eran ecos, de amor, de las manos de su padre, de un niño que solía soñar más allá de la supervivencia. El miércoles probó un nuevo lugar, en el centro, cerca de una conferencia tecnológica que se había apoderado del centro. La gente inundaba las calles con abrigos caros, con sus identificaciones colgando de los cordones, riéndose por teléfono sobre fusiones y capital. Encontró un sitio cerca de la entrada de un alto edificio de cristal y se recostó contra el borde de una jardinera. El viento azotaba el pasillo como un fantasma, atravesando su sudadera con capucha y palideciendo sus labios. Alineó las muñecas con cuidado, con sus pequeñas bufandas ondeando. Pasó una hora, luego otra. Nadie se detuvo. Algunos miraron, pero la mayoría pasó apresuradamente. Un grupo de hombres trajeados reía entre dientes al pasar. Uno de ellos gritó que debería estar en la escuela. Noah apenas lo notó. Tenía el cuerpo entumecido. Los dedos de los pies, a pesar de llevar 2 pares de calcetines, se le habían endurecido. El cartón bajo sus pies estaba húmedo de nuevo. Pensó que tal vez era hora de irse. Entonces sucedió. Una figura aminoró la marcha al acercarse, saliendo de la multitud como un fallo del sistema. Un hombre con un abrigo a medida, lana gris oscura y zapatos caros. Se movía con precisión, cada paso deliberado. Noah no levantó la vista al principio. Tenía demasiado frío. Estaba demasiado cansado. Entonces el hombre se agachó y levantó una de las muñecas de la acera. Una con una diminuta bufanda azul y ojos de botón disparejos. Su voz era baja pero clara, abriéndose paso entre el ruido que los rodeaba. Preguntó si Noah había llegado. Noah asintió, incapaz de hablar. El hombre no sonrió. No se arrodilló ni intentó acariciarle la cabeza como hacían otros a veces. Simplemente observó la muñeca un momento, con los ojos entrecerrados. Entonces miró a Noah. Lo miró de verdad. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, como si un rompecabezas acabara de resolverse. Dijo 2 palabras. «Espera aquí». Luego se dio la vuelta y desapareció dentro del edificio. Julian regresó minutos después, no con el dinero que Noah esperaba, sino con algo completamente distinto en la mirada. No era la misma mirada de educada curiosidad o incluso de leve diversión de antes. Era concentración, cálculo, algo eléctrico pero indescifrable, como un hombre que acababa de resolver un rompecabezas que lo había desconcertado durante años. No habló de inmediato, simplemente le hizo un gesto a Noah para que lo siguiera. Confundido, con el corazón acelerado, Noah aferró con más fuerza la bolsa de lona llena de muñecas hechas a mano
y siguió a Julian por los resonantes pasillos de mármol del rascacielos. Pasaron un control de seguridad, luego una amplia puerta de cristal que daba a una sala de conferencias tan grande que parecía más un plató de cine que un espacio de reuniones. El aire interior era fresco, con un ligero aroma a espresso y algo cítrico. Elegantes sillas negras rodeaban una larga mesa ovalada de nogal pulido. A su alrededor se sentaban hombres y mujeres con trajes a medida, sus conversaciones breves y concisas, interrumpidas por sorbos de café y el movimiento de carteras. Toda la sala bullía con el suave zumbido de la riqueza y la influencia. Noah aminoró el paso en la puerta, repentinamente abrumado. No era el tipo de gente a la que estaba acostumbrado. Sus miradas, penetrantes e inquisitivas, se volvieron hacia él cuando Julián entró con la autoridad de un hombre acostumbrado a dirigir salas como esta. Pero en lugar de ocupar su lugar en la cabecera de la mesa, Julián se dirigió al centro y aplaudió una vez para silenciar la sala. La voz de Julián, ahora más suave, casi paternal, le indicó que compartiera su historia. No era una estrategia de ventas, ni un discurso de ventas, solo la verdad. Noah tragó saliva con dificultad y miró al mar de desconocidos. Tenía las palmas sudorosas, sentía las rodillas temblar. Esto no era la escuela. No había rostros conocidos que le ofrecieran un gesto tranquilizador. A estas personas no les importaba. Sin embargo, empezó a hablar, no con refinamiento ni aplomo, sino con una honestidad cruda e improvisada. Habló de su hermana, Ava, de cómo lloraba en la cama del hospital cuando los otros niños de la sala recibían visitas con juguetes coloridos y ella no tenía ninguno. Les contó de la primera muñeca que hizo, cosida con un suéter viejo, un cordón roto y bolitas de algodón, porque no podía permitirse comprarle una. Les explicó que las muñecas no eran solo juguetes, estaban destinadas a transmitir historias de resiliencia y amor. Cada uno estaba inspirado en un niño que había conocido en el hospital, niños que sonreían a pesar de las vías intravenosas y las interminables rondas de tratamiento. Mientras hablaba, se le quebró la voz. Sus ojos recorrieron los rostros, intentando interpretar sus expresiones. Algunos permanecían impasibles, otros intrigados. Unos pocos se inclinaron hacia adelante. Un hombre sentado cerca del fondo, con el cabello plateado bien peinado y un traje impecable, se llevó una mano a la cara y se secó discretamente una lágrima. Noah reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en el rostro de su madre cuando Ava exhaló su último aliento. Continuó, levantando un muñeco a la vez. Este era Mateo, basado en un niño que había perdido una pierna por cáncer, pero que nunca dejaba de bromear con las enfermeras. Esta era Lila, nacida con un defecto cardíaco, pero que bailaba cada vez que sonaba música, aunque solo fuera en su cabeza. Los muñecos eran toscos para los estándares del mercado, las costuras eran desiguales, el pelo de lana estaba anudado en algunos lugares, pero en las manos temblorosas de Noah se convirtieron en algo completamente distinto. Memoriales, esperanzas, amor, hecho visible. Para cuando terminó, la sala quedó en silencio, ni aplausos ni murmullos, solo la serena gravedad de la verdad que se posaba sobre todos como polvo bajo la luz del sol. Julián dio un paso al frente, asintió levemente y se giró hacia la mesa con el aplomo de un empresario que prepara su presentación. No les vendió márgenes de beneficio, ni proyecciones trimestrales. En cambio, les pidió que imaginaran una línea benéfica de edición limitada, producida por Noah, inspirada en niños reales, y que todos los beneficios se destinaran a la atención pediátrica y a hospitales con financiación insuficiente. No se trata de rentabilidad, añadió Julián con calma. Se trata de impacto. Luego se volvió hacia Noah y le ofreció la clase de oportunidad que no se presenta dos veces. Asóciate conmigo, dijo Julián. Lanzaremos las muñecas juntos, pero con una condición. Debes seguir estudiando. Eso no era negociable. No si Noah quería que esto fuera más que un milagro único, no si quería construir algo duradero. Noah se quedó paralizado, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, entre la incredulidad y la gratitud. Apenas logró asentir, intentando comprender lo que acababa de suceder. Estos últimos 20 minutos habían abierto su mundo por completo. La noticia de la presentación se filtró en cuestión de horas. Alguien en la sala grabó un clip y lo publicó en línea. Un video corto de Noah sosteniendo nerviosamente una de las muñecas.
con la voz temblorosa mientras describía la primera que había creado. La historia se popularizó. En las siguientes 24 horas, los principales medios de comunicación la recogieron. Un presentador local la calificó como la presentación de startup más conmovedora que jamás hayamos visto. El New York Times publicó un artículo titulado El niño con las muñecas y el multimillonario que creyó. Los titulares aparecieron en idiomas que Noah no podía leer. El sitio web que el equipo de Julian había creado durante la noche, con un diseño limpio, fotos de las muñecas de Noah y una opción para donar, colapsó por el tráfico en cuestión de horas. Miles de pedidos inundaron la página. Familias que habían perdido hijos, enfermeras que recordaban a los pequeños guerreros en la planta de pediatría, incluso celebridades republicaron la historia con mensajes de admiración. Una conocida presentadora de un programa de entrevistas publicó un video desempacando un muñeco llamado Elijah, creado en memoria de un niño que amaba a los superhéroes. Lloré, escribió, y luego pedí 5. Influencers crearon videos sobre la historia. Algunos recrearon partes de la presentación de Noah, otros simplemente se sentaron en silencio sosteniendo los muñecos, dejando que la gravedad de la historia hablara por sí sola. Los hashtags se volvieron tendencia. Dolls for Hope, Noah's Gift, From Grief to Crack. No todos celebraron el repentino ascenso del niño con las muñecas. Comenzaron a circular rumores de escepticismo en foros y secciones de comentarios. Algunos acusaron a Julian de explotar a un niño pobre para fines publicitarios. Otros descuartizaron las muñecas, criticando su diseño, sus materiales y el marketing emocional. Un conocido ejecutivo de una compañía de juguetes descartó las muñecas como objetos de pobreza y cuestionó la legitimidad de la iniciativa benéfica. Relatos anónimos acusaron a Noah de falsificar la historia por completo. Un tuit popular decía: «Otra estafa para que los ricos duerman mejor». Noah leyó los comentarios a altas horas de la noche, acurrucado en el borde de la cama, incapaz de apartar la mirada. Sus manos se cernían sobre la pantalla, desplazándose, refrescándose, absorbiendo. Las mismas manos que una vez habían cosido esperanza en retazos de tela, ahora temblaban bajo el peso de la opinión pública. Pensó en borrarlo todo, en devolverlo todo. No estaba preparado para esto, ni para la fama, ni para el escrutinio, ni para la presión de ser un símbolo. Julian notó el cambio en Noah casi de inmediato. El chico que había entrado en su oficina con hambre y determinación ahora parecía más callado, más lento para hablar, con la mirada nublada por algo más pesado que el miedo. Julian no lo presionó, simplemente le recordó, en un momento lejos de las cámaras y los inversores, que la gente siempre tendrá opiniones. Pero la verdad no cambia porque alguien no la crea. «Deja que tu trabajo hable», le dijo. «Deja que hablen las muñecas». Aún así, la presión aumentaba. Noah no podía ir a la escuela sin que lo acosaran. No podía entrar a una tienda sin que alguien lo grabara. Sus amigos lo trataban de forma diferente. Algunos con admiración, otros con celos. Sus profesores intentaron protegerlo, pero él sentía que la distancia crecía. Y en casa, su madre hacía todo lo posible por mantener la normalidad, anclarlo en las tareas y los quehaceres escolares, en recordatorios de que aún había que lavar los platos y tender las camas, incluso cuando salía en las noticias. Una noche, tras otra avalancha de pedidos y otra solicitud de entrevista, Noah se sentó en la sala rodeado de muñecas. Observó sus rostros, cada uno un recuerdo, una promesa, un legado. Pensó en Ava, en cómo sus dedos se curvaron alrededor de esa primera muñeca, en la sonrisa que le dedicó incluso en medio del dolor. Por eso empezó esto. Para él lo hacía. Exhaló lentamente y cogió su costurero. La celebración duró poco. Apenas días después de que la campaña alcanzara su primer 1.000.000 de pedidos anticipados, recibió una llamada del hospital. Simple, formal, devastadora. Rechazaban el pago de la cirugía de Miguel. Una cláusula oculta en la documentación del seguro del difunto padre de Noah supuestamente anulaba la cobertura. No tenía sentido. El dinero estaba ahí, la causa estaba clara, pero la burocracia, fría y deliberada, lo cerraba como un hierro. A puerta cerrada, Julian supo rápidamente la verdad. El bloqueo no fue accidental. Fue un sabotaje. Un ejecutivo rival,
un exmiembro de la junta directiva que había perdido una importante adquisición contra Julian meses antes, tenía vínculos con el equipo legal del hospital. Usando influencias y poder burocrático, presionaba discretamente a la administración para que rechazara la donación bajo la apariencia de un tecnicismo. Noah estaba destrozado. Se sentó afuera del hospital bajo el viento cortante, agarrándose al borde del banco como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Sus pensamientos daban vueltas. Primero Ava, ahora Miguel, ¿estaba condenado a ver a sus seres queridos caer fuera del alcance de la ayuda? Julian se sentó junto a él en el banco, con su abrigo sastre cubierto de polvo por el frío. Su voz era firme, pero tenía la mandíbula apretada. Lucharían contra esto. No estaban solos. En cuestión de horas, se formó un pequeño equipo legal. Julian no escatimó en gastos. Exfiscales federales, especialistas en seguros, expertos en contratos. Pero con el paso de los días, la lucha se volvió fea. Se supo de los negocios pasados de Julian. Viejas demandas, fusiones ambiciosas, titulares tergiversados para sugerir codicia por encima de buena voluntad. Los programas de entrevistas debatían sus motivos. ¿Se trataba realmente de ayudar a un chico o de limpiar la imagen de un multimillonario? Julian no respondió. Pasó noches en vela con el equipo legal, revisando contratos y analizando cada decisión, decidido a demostrar que se trataba de principios, no de prensa. Noah apenas habló durante ese tiempo. Se mantuvo ocupado, dibujando nuevos diseños de muñecas para niños del hospital, aunque no soportaba acercarse al ala infantil sin pensar en Miguel. A veces, cuando nadie lo veía, se paraba frente a la capilla del hospital, susurrando oraciones que se perdían sin terminar. Solo quería que funcionara. Solo una vez. Entonces llegó la audiencia de emergencia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los abogados se pararon hombro con hombro, los reporteros se alinearon en la pared del fondo, sus cámaras parpadeando como ojos curiosos. Julian se quedó en el centro, imperturbable, con voz serena mientras detallaba cómo se había bloqueado la donación, no por complicaciones financieras, sino por venganzas mezquinas y politiquería clandestina. Mencionó nombres. Presentó correos electrónicos. Las huellas del ejecutivo rival estaban presentes en toda la interferencia. Mientras Julian hablaba, se reproducían imágenes fuera del juzgado, un video tomado días antes de Noah sentado en el pasillo de un hospital, en silencio, con la cabeza hundida entre los brazos. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba surcado de lágrimas silenciosas, con los labios apretados como si intentara no gritar. La imagen impactó al país con más fuerza que cualquier frase. Los hashtags inundaron las redes sociales. Los manifestantes se congregaron frente al hospital. La presión se volvió insoportable. El fallo fue rápido y contundente. El tribunal determinó que las acciones del hospital violaban los derechos de los donantes y sus obligaciones éticas. Se levantó el bloqueo. La cirugía de Miguel se programó de inmediato. El día de la operación, Julian y Noah entraron juntos en la UCI pediátrica. Miguel dormía, con sus deditos envueltos en una fina manta. A su lado, descansando suavemente sobre la mesita de noche, había una muñeca nueva, tallada en madera blanda, lijada hasta quedar lisa, con un rostro sereno y valiente. Julián la había diseñado él mismo en secreto, usando una foto que Noah le había mostrado una vez. Miguel en el columpio, sonriendo a pesar de su tubo de oxígeno. Era el primer prototipo de la nueva línea. Los valientes. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y una mañana tranquila, Noah pasó por la misma plaza donde todo empezó. Sus zapatos estaban limpios ahora, ya no estaban desgastados en las suelas. Su mochila ya no estaba llena de hilo y lana, sino de libros, de matemáticas, ciencias, literatura inglesa. Se detuvo junto al escaparate de la juguetería. Tras el cristal, un brillante expositor exhibía una nueva colección. Las muñecas Rivera. Cada caja tenía una etiqueta con letras curvas. Hecho a mano con esperanza y un poco de ayuda de un amigo.